Hola a todos mis seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles el vídeo de hoy porque vamos a desgranar un chismecito que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Y es que prepárense, porque vamos a hablar de Oğuzhan Koç y unas declaraciones que ha hecho sobre Demet Özdemir y Can Yaman que han dejado a muchos con la boca abierta. Así que si les gusta el cotilleo, las historias de la farándula y mantenerse al día con todo lo que pasa en Turquía, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, por favor, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos ayudan muchísimo. Bueno, ¿por dónde empezamos? La noticia bomba es que Oğuzhan Koç, sí, el mismo que estuvo involucrado sentimentalmente con Demet Özdemir, ha revelado algo bastante interesante. Al parecer, él sabía que Demet sentía algo por Can Yaman. Imagínense. Esto abre un capítulo completamente nuevo en la historia de estas celebridades que, como saben, siempre están bajo el microscopio de la prensa y los fans. La pregunta del millón es, ¿cómo sabe Oğuzhan Koç esto? ¿Se lo contó Demet directamente? ¿Lo intuyó? ¿O son rumores que él ha escuchado y ahora decide compartir? La verdad es que los detalles son un poco escasos, pero las implicaciones son enormes. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, y como es de esperarse, la química entre ellos en pantalla era tan palpable que los rumores de una relación en la vida real no tardaron en surgir. En su momento ambos lo negaron, o al menos no confirmaron nada, y cada uno siguió su camino. Ahora, la declaración de Oğuzhan Koç llega en un momento crucial. Demet Özdemir está actualmente comprometida con el empresario Oğuzhan Koç, su homónimo, y esto añade una capa de drama y complejidad a la historia. Si Oğuzhan Koç sabía de los sentimientos de Demet por Can Yaman, ¿por qué continuó con la relación? ¿Acaso esos sentimientos de Demet por Can eran algo del pasado que ya estaba superado? ¿O existía alguna duda que Oğuzhan Koç tenía presente? Analicemos un poco el contexto. Cuando Demet y Can trabajaron juntos, la intensidad de su conexión en Erkenci era innegable. Los fans se enamoraron de su pareja en pantalla, a menudo llamada Canem por sus iniciales. Las redes sociales ardían con teorías y esperanzas de que fueran pareja en la vida real. Can Yaman, conocido por su carisma y su presencia en pantalla, y Demet Özdemir, una actriz talentosa y hermosa, formaban una dupla magnética. Después de la serie, ambos siguieron con sus carreras, y surgieron otras relaciones en sus vidas. La relación entre Demet Özdemir y el otro Oğuzhan Koç ha sido más pública y parece ser seria, tanto así que anunciaron su compromiso. Por eso, las palabras del cantante Oğuzhan Koç sobre la antigua admiración de Demet por Can Yaman toman aún más relevancia. Podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una forma de Oğuzhan Koç de justificar o explicar ciertos aspectos de su relación actual o pasada con Demet, o incluso una forma de poner las cosas en perspectiva. Otra interpretación podría ser que al revelar esto, Oğuzhan Koç esté intentando desviar la atención de algo más. ¿Quizás de alguna inseguridad suya? ¿O tal vez está compartiendo información privilegiada que tiene sobre Demet? Es difícil saber la verdadera intención sin más contexto de sus declaraciones. ¿Qué significa esto para la imagen pública de Demet Özdemir? ¿Cómo reaccionarán los fans de Canem? Es probable que muchos se ilusionen con la idea de que quizás todavía hay algo entre Demet y Can, o que hubo algo más profundo de lo que se hizo público. Sin embargo, es importante recordar que las personas cambian, las circunstancias cambian y las relaciones evolucionan. Demet Özdemir ha avanzado en su vida personal y profesional, y su compromiso con su actual pareja es un hecho. Ahora centrémonos en la posible reacción de Can Yaman. Hasta ahora, él no se ha pronunciado sobre estas declaraciones de Oğuzhan Koç. Can Yaman también ha tenido sus propias relaciones y ha seguido con su carrera, incluso explorando oportunidades en Italia. Es posible que no le dé mucha importancia a estas palabras, o que prefiera mantenerse al margen de cualquier controversia. O quizás, solo quizás, esta noticia le genere alguna reacción interna, aunque la mantenga privada. Lo fascinante de estas historias del mundo del entretenimiento es cómo las conexiones pasadas y presentes se entrelazan y generan intriga. La declaración de Oğuzhan Koç ha reavivado la llama de la curiosidad sobre la relación entre Demet y Can, y cómo esta dinámica afectó o podría haber afectado las otras relaciones en juego. Vamos a pensar en las posibles motivaciones de Oğuzhan Koç al hacer esta revelación.
Podría ser que él quisiera demostrar que es un hombre seguro de sí mismo, que conoce los trapesos sucios del pasado de su pareja y aún así está con ella. ¿O es una estrategia para generar controversia y atraer más atención a sí mismo, o quizás a Demet y su relación? En el mundo de la fama, la atención es un bien preciado, y a veces, las declaraciones polémicas son la forma más rápida de conseguirla. También podríamos considerar la posibilidad de que Oath Hancock esté siendo completamente honesto y simplemente compartiendo una verdad que conoce. Quizás siente que es importante para la narrativa general de la vida de Demet. O tal vez hay una especie de resentimiento o una necesidad de poner las cartas sobre la mesa, que lo impulsa a hablar. Otra perspectiva es la de los fans. Los fans de Demet Özdemir y Can Yaman siempre han estado muy pendientes de su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esta declaración de Oath Hancock probablemente les dará mucho material para especular. Algunos podrían verla como una confirmación de lo que siempre sospecharon, mientras que otros podrían verla como una simple anécdota del pasado que no tiene relevancia en el presente. Es crucial recordar que hasta que Demet Özdemir o Can Yaman hablen directamente sobre esto, todo lo que tenemos son especulaciones y las palabras de Oath Hancock. En el mundo de la farándula, la verdad a menudo está velada por el interés propio, las apariencias y la necesidad de mantener una imagen pública. Entonces, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que Oath Hancock ha insinuado fuertemente que Demet Özdemir tenía sentimientos por Can Yaman. Segundo, que esto ocurre mientras Demet está comprometida con otro Oath Hancock, creando una situación socialmente compleja. Tercero, que las motivaciones detrás de esta revelación son variadas y difíciles de determinar con certeza. Cuarto, que esta noticia reaviva el interés de los fans en la relación pasada de Demet y Can. La verdad es que estas son las historias que hacen que seguir el mundo del espectáculo sea tan entretenido, ¿no creen? Siempre hay una nueva vuelta de tuerca, una nueva revelación que nos mantiene enganchados. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, donde hemos desglosado esta interesante declaración de Oath Hancock sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado las posibles implicaciones, las diferentes interpretaciones y el impacto que esto podría tener en la opinión pública y en los fans. Es fascinante ver cómo las relaciones pasadas y presentes pueden seguir generando interés y debate. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo. Siempre es un placer compartir estas noticias con ustedes y desgranarlas juntos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué opinan de las declaraciones de Oath Hancock? ¿Creen que Demet tuvo sentimientos reales por Can Yaman? ¿Cómo creen que esto afecta la situación actual de Demet? Dejen todos sus comentarios abajo porque me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son súper valiosos para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estos chismecitos del espectáculo, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada suscripción nos motiva a seguir creando vídeos para ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.